Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola, comunidad Ebullición. Gracias por siempre estar con nosotros, por acompañarnos, por compartirnos, por enviarnos sus preguntas, por hablar de todos estos temas que terminan siendo tan importantes para nosotros como seres humanos, como país, como comunidad, e ir transformando esos temas de salud mental de manera constante. Hoy iniciamos una nueva serie. Gracias por habernos visto en todas las series que hemos tenido, y esta tiene que ver con un tinte laboral. ¿Y por qué un tinte laboral? Porque la gran mayoría de personas que están en edad productiva pues trabajan, y gran parte de las enfermedades y situaciones que viven están asociadas a ese mundo laboral. Entonces a veces dicen: es que el trabajo me enferma, es que estoy muy abrumado en el trabajo, es que no tolero el estrés, es que no tolero la presión, estoy muy agotado o agotada, yo quiero renunciar, ¿cuándo será que me voy a pensionar? Esto se me está haciendo eterno, me faltan todavía 25 años para pensionarme, ¿qué hago? Entonces termina siendo un poco complejo como estas realidades que vivimos. Para eso les traemos hoy una experta maravillosa que tiene una mezcla interesante entre todo el tema de medicina laboral, la parte toxicológica, pero viene desarrollando un programa increíble en la empresa. Ya ella ahorita les va a contar un poco sobre el asunto de cómo generar esas condiciones de salud integral. Pensando la salud integral en sí, pensamos en la parte ergonómica, sí, pensamos en la parte de las condiciones laborales, de condiciones de salud mental y liderazgo para poderlo hacer, pero también como esos exámenes ocupacionales para trabajar bien, pero temas de salud ocupacional, o sea, pensando en el bienestar de las personas. Y al pensar en el bienestar de las personas, por ende, le pegamos a la productividad, porque si los colaboradores están felices, contentos, productivos, sanos, pues seguramente van a poder dar su capacidad al 100%. Muchas organizaciones, lamentablemente, por la forma en que están diseñadas, por su trabajo, por las políticas, por la cultura, terminan enfermando a las personas, y las personas salen de las organizaciones absolutamente drenadas, envejecidas, angustiadas y con muy poca tolerancia a las situaciones adversas, porque han sido expuestos al límite del peligro y los han llevado contra las cuerdas muchas veces, y ya no tienen de pronto esa tranquilidad de decir: puedo ser resiliente y puedo seguirlo trabajando de manera permanente. Y todo esto lo empezamos a ver cuando se dio todo este trastorno de burnout, donde la gente se sentía quemada, y a veces profesionales que iban en carrera en ascenso increíble, iban llegando a los 25, 30 años, se retiraban y diciendo: quiero trabajar más, y se iban a cultivar papitas, o se iban a quedarse en la finca de sus papás, o se dedicaban a trabajar en algo más simple porque decían: no puedo con esto. Entonces es algo que empezamos a decir como: revisémoslo un poco, porque algo debe estar sucediendo para que las personas reaccionen de esa manera. Entonces, si estos temas te interesan o crees que puede ser de utilidad para tu empresa, pues compártelo, porque a veces ni siquiera sabemos qué hacer para resolver estas situaciones en lo laboral. A veces no es que la gente no quiera mejorar, sino que a veces no sabe cómo, y creo que acá podemos dar algunas recomendaciones que podrían ser interesantes. Hoy les presento a la doctora Marisol. Ella ya se va a presentar y les va a contar un poco de ella. Recuerden que todas sus preguntas las pueden colocar en este podcast o en nuestras redes sociales, que estamos como Ebullición Psico. Allí ustedes entran, colocan todas las inquietudes y lo tenemos en cuenta para la grabación de los siguientes capítulos que tenemos de esta temática. O la doc Marisol, que está acá, nos puede ayudar a responder las preguntas. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, ella con muchísimo gusto nos va a asesorar, porque la idea es que sigamos creciendo juntos en pro de todos nosotros, de la estabilidad nuestra, de nuestras familias, de nuestro país, del mundo. Don Marisol, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Eri? Mil gracias por esta invitación. Realmente me siento súper contenta de estar aquí con esta comunidad de Ebullición, que yo sé que ha crecido un montón, y sé lo positivo que ha sido para todos, porque los temas son diferentes, pero son temas que de una u otra forma son reales y son cosas vivenciales que todos cada día vivimos de una u otra forma y nos enfrentamos. Entonces, muchas gracias por esta grata y maravillosa invitación. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por estar acá, por estar con nosotros, además por ser oyente de nuestro podcast, porque finalmente tú, cuando los ibas escuchando, me ibas diciendo: ay, este me gustó mucho, esto me pareció buenísimo, esto ya lo compartí. O sea, ya sabes qué es lo que hacemos en este espacio. Total, total. Además que es algo que es aprendizaje. Yo creo que todo el ser humano todo el tiempo está aprendiendo, y es la forma de cambiar y de crecer. Entonces realmente es muy bonito este podcast, y la comunidad como ha crecido, es maravilloso verlo, de verdad. Muy bien. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres tú? Para que todos igual sepan qué haces y cómo nos puedes ayudar en este tema.
¿quién es Mari? Porque bueno, por un lado profesional soy la doctora Marisol Villadiego, pero Mari realmente es una mujer costeña, cartagenera, que ha trabajado durante toda su vida por la salud, porque creo que de niña siempre me gustó todo el tema de la salud y por eso tomé la decisión de ser médica. Si yo soy médica hace muchos años, no voy a decir mucho cuándo porque me van a calcular la edad, no mentiras, ya hace aproximadamente, estaba sacando cuentas en estos días y tengo aproximadamente ya 15 años como médica. Tengo una especialidad en medicina laboral y adicionalmente a eso, como tú contaste en la Nacional, pues estudié hace aproximadamente 3 años toxicología, tengo una maestría en toxicología y pues hace aproximadamente, me atrevería a decir yo, como unos 10 años, vengo trabajando en todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo. Ha sido bastante interesante porque la vida me guió hacia ese camino. Yo había pensado hacer una cosa totalmente diferente, pero debo decir que dentro de esa diferencia trabajé en lo que yo quería, pero de una forma diferente. Entonces, realmente la vida lo va metiendo a uno en los caminos sin uno saber hacia dónde va. Uno proyecta algunas cosas, pero muchas veces los caminos le dicen a uno, es mejor por este lado. Entonces, realmente ha sido algo muy enriquecedor y donde he crecido y he aprendido muchísimo y creo que el día de hoy, mirando hacia atrás, veo una profesional totalmente diferente. Bueno, ya saben quién nos está acompañando el día de hoy para que estemos en este espacio. Y ahora quisiera empezar con alguna pregunta en particular a partir de todo lo que nos compartes, y es cómo los entornos laborales pueden terminar afectando la salud mental de las personas. ¿Qué han notado durante tu experiencia laboral? Debo decirles que nosotros tenemos un convenio entre la empresa en la que trabaja la doctora Marisol, que es la Fundación para la Gestión del Riesgo. Acá les vamos a dejar sus datos y las redes de ellos para que los sigan, porque ellos no ofrecen solamente los servicios de esta parte de salud y seguridad en el trabajo que estamos viendo, y la parte de salud mental que lo hacemos en alianza, sino también trabajan temas de emergencias, de químicos. Entonces pues trabajan de manera integral muchas de las cosas importantes en las organizaciones que vale la pena verlas. Pero desde que llegó la doctora Marisol empezaron a hacer este énfasis en salud y seguridad en el trabajo, y luego hicimos la alianza con Ebullición para hacer los temas de salud mental, porque pues todo va en pro del beneficio de los colaboradores. Y pues cuando la doctora Marisol iba y ofrecía algunos servicios de medicina laboral, decían, ay sí, pero es que la gente se está enfermando por esto o lo otro, y aparecimos nosotros ahí de carambola, y por eso realmente estamos trabajando este tema. Entonces, ¿cómo los entornos laborales, a partir de tu experiencia, han notado que terminan enfermando a las personas? Eri, si tú me permites, le quiero comentar a la comunidad de Ebullición que pues de una u otra forma esto fue un tema que yo me soñé. O sea, partiendo de ahí. ¿Por qué? Porque pienso que el ser humano es un ser integral, o sea, no es una sola dimensión, somos integrales en todo. Y además del trabajo, pues tenemos una vida personal, tenemos proyectos, pensamientos, personalidad, en fin. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Claro, cuando yo comienzo a trabajar ya de fondo en la fundación, porque, bueno, inicialmente contarles que la Fundación para la Gestión del Riesgo es una empresa de más de 20 años de experiencia que tenía 2 líneas de intervención principales, que era emergencia y seguridad química. Y llego yo como la primera médica antes de la pandemia y pues comenzamos a trabajar en todo el tema de medicina y yo me comencé a soñar en que pudiéramos hacer una prestación, un servicio más integral, porque muchas veces todo se resume a un pedacito. El médico significa al lado enfermedad, o sea, usualmente es así, enfermedad y médico. Pero decía, no puede ser que la medicina esté relacionada solamente con el curar, el tratamiento, donde ubico a esta persona para reubicarla, sino que tiene que ir más allá, tiene que ir desde la prevención. Entonces, cuando tú me preguntas cómo hacen cómo los entornos laborales de una u otra forma se vuelven estresantes y problemáticos para una persona, el tema de horarios rotativos, adicionalmente a eso también hay un tema relacionado con los compañeros de trabajo. Muchas veces las mismas empresas generan algunas competencias que no son sanas y esas competencias no sanas hacen que el relacionamiento entre los propios compañeros se vuelva un poco difícil. Y seamos honestos, tú lo dijiste al principio, tú llegas y gran parte de tu día es trabajando. Entonces imagínate tú llegar a trabajar donde estás
molesto, incómodo o no te sientes a gusto porque te tienes que encontrar con un compañero que no te cae bien o que hay acoso laboral, que en algunas ocasiones es bastante frecuente y muchas veces se normaliza, que es muchas de las cosas que hemos identificado, porque obviamente sabemos que hay una definición de acoso laboral, pues yo no soy la más experta en el tema, para eso tenemos psicólogos psicosociales que están relacionados con el tema, pero desde mi experiencia muchas veces hay situaciones que se normalizan al interior y que eso es normal, es que acá son así. Y eso es permitido dentro de la empresa. Entonces, creo que esas condiciones son las que de una u otra forma impactan de una manera negativa ese bienestar al interior de un sitio de trabajo, de un entorno laboral. De acuerdo, y es que tocas unos temas bien interesantes porque estamos hablando que hay, digamos, condiciones que no son específicamente de salud mental, pero le terminan pegando a la salud mental. Entonces, si por ejemplo yo trabajo en un espacio confinado donde no hay luz natural, donde todo el tiempo estoy encerrado, donde solamente estoy respirando dióxido de carbono porque no hay ningún tipo de ventilación, pues eso pues me empieza a sentir como me siento abrumado, me siento encerrado, me siento atado. Quiero como salir y como que no, o puedo empezar a deprimirme porque finalmente el entorno es como tan hostil. Sí, como que yo no siento eso y como nuevas experiencias, porque el cerebro siempre está ávido de nuevas experiencias y de conocer más cosas, y cuando no está en la misma rutina pues puede ser complicado. Cuando hablas de una combinación importante entre temas de horarios rotativos, donde esta semana estoy de noche pero a la otra estoy en la mañana, luego estoy en la tarde noche, entonces a la larga ni siquiera puedo coordinar mi vida porque no puedo empezar a estudiar porque se me va a cruzar con alguno de los horarios, o me toca decirle a la semana a la familia, esta semana yo no puedo recoger el niño porque tengo el turno de la noche, y de pronto la familia está toda enredada porque no sabe qué hacer, entonces como que no tengo ninguna posibilidad de predecir lo que viene, o llego a un entorno y pues se ha normalizado todo este tema del móvil laboral, donde es como, digamos, el bullying para los colegios, el móvil en la parte de organizaciones, donde se burlan de la gente, donde le borran información, donde le ocultan información para no decirle, donde decimos, ay, vámonos todos a almorzar acá, menos la doctora Marisol. Me sacaron. Y nos vamos el resto, pues son cosas que finalmente son difíciles, y me gusta mucho el planteamiento que haces frente a la cantidad de tiempo que pasamos en el trabajo, porque claro, uno se levanta y pues sí, organiza, prepara el desayuno, si tiene familia, organiza a la familia para salir, ordena más o menos la casa, lo que corresponda, si lleva almuerzo, pues lo termina de organizar y demás, y sale. Pero eso es, digamos, que la persona se levantó, por ejemplo, 5 de la mañana, y eso sin contarse de pronto ese ejercicio o alguna otra cosita, pero ya, digamos que a las 7, 8 ya está en el trabajo, dependiendo de la empresa. Está todo el día y sale 5, 6, 7 o quién sabe hasta la hora que le dé, porque muchas veces se tiene, llega a la casa y en la casa tal vez está 2 horas despierto quizás o 3 horas, por lo tanto los tiempos de vigilia fuera del trabajo terminan siendo diariamente 3, 4 horas máximo, de las cuales 2 de esas son de traslados y de buses y de cosas que se tiene. Entonces, el tiempo de vigilia fuera del trabajo es muy corto, por lo tanto, lo que sucede a nivel psicológico del trabajador tiene mucho que ver con el lugar de trabajo, que es donde está realmente despierto. Así es, Eri. De hecho, les quiero contar una cosa. Les quiero contar que hace algún tiempo viajé a Chile a hacer una pasantía, y en el área de riesgo psicosocial fue algo súper importante que vi y que logré visualizar y presenciar. Y es un programa que tienen ellos allá en la parte de salud ocupacional, donde hablan de la doble presencia. Eso que tú estás mencionando. Sobre todo nos pasa a nosotras las mujeres, que estamos en doble presencia. Tu cabeza en la casa pensando, ¿quién me va a recoger al hijo? Me falta la comida, no he hecho el mercado, hay que comprar tal cosa. O sea, todo el tiempo estamos pensando en las cosas de la casa, pero además de eso debemos ser productivas. Y eso es algo que se ha documentado muchísimo cuando hacen encuestas de clima organizacional o cuando hacen baterías psicosociales. Se identifica que nosotras las mujeres tenemos a veces hasta una carga emocional, y pues obviamente todo lo que es parte de familia y parte laboral productiva nos cae sobre los hombros, y eso está impactando de forma negativa en la salud de nosotras las mujeres. Menciono esto ¿por qué? Porque de una u otra forma, algo que me ha pasado y que he logrado documentar, no estoy diciendo que pase en todas las empresas porque eso depende del sector, pero nosotras las mujeres estamos ocupando gran parte de la productividad de este país. Si tú miras los perfiles sociodemográficos de cada una de las empresas, logras evidenciar que la mujer casi siempre
viene siendo más del 50% de la población. Es decir, que nosotras de una u otra forma estamos impactando, ya sea de manera positiva o negativa, ese entorno laboral. Entonces, mira, esto tan importante que muchas veces no lo revisamos, no lo analizamos, lo subvaloramos, porque la persona viene a trabajar, pero yo no miro más allá de esa persona que está detrás de ella. Son espacios importantes para que nosotros los revisemos. De acuerdo, y es que en las estadísticas de salud mental recientemente hay un estudio muy interesante del 2023, acá les podemos dejar la referencia, y lo autorizaron porque teníamos un tema de salud mental hasta el 2015, pero luego de la pandemia eso se transformó y pasó a ser otra cosa completamente diferente, y en este momento en el 2023 tenemos estadísticas y decía que normalmente la carga mental que tienen las mujeres está en el 80%. Y en el hombre en algunos casos está en el 27% más o menos, porque digamos que no voy a entrar en comparaciones ni nada de esas cosas, pero pues normalmente uno está pendiente de miles de cosas, ¿no? De una cosa de la otra, el niño tiene que llevar mañana la cartulina y ahora hay que llevar tal y tal cosa y se acabó esto del refrigerio y que vamos a cocinar para la otra semana y este fin de semana cumpleaños fulanito, hay que comprar el regalo. O sea, son cosas que hacen parte del tema, entonces entiendo eso que dices de la doble presencia para poderlo manejar. ¿Qué podríamos hacer en las organizaciones teniendo en cuenta este panorama, teniendo en cuenta que hay condiciones laborales que no ayudan en temas de horarios, sí, de postura de los jefes inmediatos o del liderazgo, a veces condiciones salariales o de beneficios que no son tan pro comparado con quizás otros países donde de pronto trabajan un poco menos y sus valores de la ganancia es mayor, donde aquí el salario mínimo, si bien es como que lo mejor que puede hacer el país en las condiciones que está en muchos momentos, pues no alcanza. O sea, un salario mínimo no alcanza para pagar un buen arriendo, un buen colegio, una buena alimentación, un buenos transportes. O sea, la gente vive muy privada de muchas cosas para hacerlo. ¿Qué podríamos hacer en las empresas teniendo en cuenta todos estos temas? Teniendo en cuenta pues que la empresa no puede garantizar todas las condiciones, y eso también hay que verlo, pero ¿qué podrían hacer desde las áreas de salud ocupacional, de salud laboral, bienestar, desarrollo humano, desde las áreas para poder como darle un poco la vuelta a lo que se tiene y garantizar que sea como la mejor experiencia del empleado? O sea, no podemos al 100%, pero ¿qué podríamos hacer? Yo siempre he pensado, y me encanta, algo que son los datos, la estadística. Y todo debe partir desde un diagnóstico. Cuando tú tienes un diagnóstico de tu empresa, la conoces, sabes cuáles son las necesidades, cuáles son tus fortalezas, porque no todo es malo. Sabemos que tenemos cosas buenas y por eso de hecho nos mantenemos y nos sostenemos en el mercado y tenemos nuestra parte productiva, lo que hagamos. Pero así como yo conozco mi fortaleza, también tengo que conocer qué es lo que me hace falta y sobre eso debo trabajar. Entonces, tú mencionabas algo muy importante que son las diferentes áreas que hacen parte de este proceso de bienestar, ¿sí? Que trabajan mancomunadamente y eso parte de varias cosas. ¿De dónde podemos sacar un diagnóstico? De un diagnóstico de condiciones de salud, es decir, que eso viene ¿de dónde? De los exámenes médicos ocupacionales. Yo puedo saber información de mi población trabajadora y morbilidad en relación a los ausentismos, es decir, por qué la gente está faltando a mi trabajo, qué es lo que está pasando. Adicionalmente a eso, hay unas baterías que se han desarrollado a través del tiempo y de hecho aquí en Colombia tenemos una batería que fue desarrollada por la Universidad Javeriana, que es la batería psicosocial, que esta mira diferentes dimensiones del ser humano, tanto intra como extralaboral, y esta también nos permite tener información bastante importante porque además ella se da en unas condiciones donde garantiza que la persona se pueda sincerar al momento de responder esa batería, porque mucha gente diría, no, pues yo pongo todo bien porque de pronto me va... No, realmente la batería fue diseñada para que cada uno pudiera decir lo que realmente considera y cómo se siente frente a esa situación, a esa dimensión, ese factor que se está evaluando. Y por otro lado tenemos encuestas de clima organizacional que funcionan un montón. ¿Por qué? Porque me ayuda a medir cómo está mi ambiente de trabajo. Muchas veces me ha pasado que los gerentes tienen una visión de su empresa, pero muchas veces no conocen el background, lo que uno dice, o sea, como el iceberg. Ven la parte de arriba, pero no miran lo que está abajo. ¿Por qué?
porque muchas veces nos concentramos solamente en el hacer la parte productiva, en que los indicadores se cumplan, en que la meta se cumpla, pero muchas veces no conocemos lo que está detrás de esto. Entonces, la recomendación frente a esto es, si usted tiene todas estas herramientas que yo acabo de mencionar, toda esta información, analícela. Muchas veces hacemos las cosas por salud a la bandera, porque por ley nos toca hacerlo, pero realmente no le damos una trascendencia más allá de eso. Entonces, cuando nosotros comenzamos, y lo que hemos hecho desde la fundación y desde toda esta integralidad que hemos logrado, es que hemos hecho diagnósticos integrales que permiten ver de una forma propositiva cómo puedes implementar unos planes de trabajo reales, aterrizados, porque es que tú le puedes ofrecer muchas cosas. Yo puedo venir a decir, acá vamos a hacer yoga, vamos a hacer mindfulness, vamos a hacer tal cosa, pero si en realidad el problema que hay en tu comunidad o en tu población trabajadora son problemas de habilidades blandas, como por ejemplo el relacionamiento, la comunicación asertiva. Entiendo que el yoga es muy bueno, pero el yoga no es lo que te va a pegar realmente a esa situación en particular. Entonces, por eso es súper importante que uno haga un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico pueda establecer planes aterrizados a lo que realmente tú necesitas y tu población trabajadora necesita. Y tiene mucho sentido, y me gusta mucho cuando dices que varias empresas lo tienen por ley, porque es como no sé, como que lo que corresponde en su momento y está bien. Y pues hay algunos diagnósticos que se tienen que tener cada 2 años o que se tienen que tener cada 3 años, y pues finalmente se tienen. La batería de riesgo psicosocial que tenemos en Colombia es bastante buena. De hecho, otros países a veces vienen y la toman como modelo porque está muy bien construida, sobre todo si la corres en la parte cualitativa y cuantitativa. A veces solamente es en la cuantitativa por rapidez, pero realmente la otra tiene unas características muy interesantes, que es la parte cualitativa, que se puede manejar. Los estudios, están los estudios de clima, están los estudios de felicidad, están los estudios de cultura organizacional. Toda esa información pues la podemos utilizar para poderlo manejar y hacer un programa muy a la medida, y me parece interesante. A veces notamos, por ejemplo, que en las organizaciones sí hay áreas de bienestar, hacen actividades y muy interesantes. Creo que es un gran esfuerzo que hacen las organizaciones para manejarlo, pero a veces no estamos entendiendo realmente lo que sucede, y pues puede suceder. Te cuento una anécdota de hace mucho tiempo. Yo trabajaba en una organización, y en las que yo venía antes, el comprar vivienda para la gente era muy importante. Entonces yo siempre, cuando lideraba un área de talento humano, organizaba ferias de vivienda y traía no sé qué y ayudaba a sacar los convenios, y mi meta era: todos tienen que tener vivienda en su casa, o sea, como que debe suceder. Paso a una siguiente organización donde la población era mucho más joven, y cuando yo lancé el tema de vivienda, mucha gente no fue. Sí, no le interesaba. Ni nada. Y yo dije, ¿y esto? ¿Qué pasó? ¿Será que no hice suficiente publicidad? ¿Será que fue lo que pasó? Y empecé a hablar con la gente: ¿tú por qué no fuiste? Y varios me decían: no, es que pues yo no tengo la intención de comprar, o sea, yo realmente estoy acá un tiempo, y pues mi intención es viajar por el mundo, mi intención es usar. O sea, si yo puedo alquilar tantos hospedajes que finalmente uno puede tener, ¿para qué se va a poner uno a comprar a 15 años? Y aparte eso, tener que pagar impuestos, y eso me obligaría a quedarme en el país, y probablemente yo no voy a hacer eso. Entonces, gracias por tu iniciativa, pero tal vez comprar vivienda fue importante para la generación de ustedes, pero ya no la está haciendo para nosotros. Si eso yo lo hubiera sabido antes, pues no les gastaba todo ese tiempo, pero yo ni siquiera lo pregunté, porque para mí ya era el lógico. O a veces se hablaba del tema de los niños en las administraciones de talento humano de otra generación. El organizar programas para los niños era muy importante. Ayer hablaba con una empresa, ellos tienen 680 trabajadores, de los cuales tienen solamente 30 en Colombia que tienen hijos, y 11 que tienen en el otro país. Fin. O sea, de 680, solamente 45 personas tienen niños, el resto no. Entonces, pues claramente uno no puede hacer un énfasis de vamos a dictar una charla de pautas de crianza o cómo educar a los niños, no sé qué, cuando ni siquiera tienen la intención de tener hijos, y la población es de 20, 25, 23 años, y no tienen la intención ni de casarse ni de nada de esas cosas. Tendrán su mascota, tendrán posibilidad de viajar, seguramente sabrán varios idiomas, seguramente tendrán muchas certificaciones de cosas puntuales para trabajar, pero su énfasis es completamente diferente en esos manejos, y eso es importante pues tenerlo presente para ese tema. Quisiera pedirte como algunas recomendaciones de los programas que tú ves en las empresas que ayudan a mejorar las condiciones laborales. Digamos que la empresa ya tiene su diagnóstico, ya han podido revisar los datos, lo cual me parece un paso
absolutamente fundamental y necesario para poder hacer programas muy pertinentes y adaptados a la medida. Y digamos que lo tienen. ¿Qué es lo que tú has notado en empresas que dices como esto que yo vi en estas empresas me ha parecido muy interesante, me ha gustado estos programas de bienestar, he visto que sí ha cambiado y cuando se ha hecho la medición de clima antes y después sí se nota hay una variación de datos de manera importante, hay un mejoramiento? ¿Qué logras notar en eso ya para ir cerrando nuestro espacio? Eri, antes de contestarte esta pregunta que me estás haciendo, quiero mencionarte algo que hablabas tú, pero quiero en este momento puntualizar. Y es que tú tienes que conocer, eso se podría decir como la personalidad de tu empresa. Y eso cómo se obtiene conociendo un perfil sociodemográfico. Sencillamente sabiendo cuántas mujeres tienes, cuántos hombres, en qué rangos de edad te encuentras, si tienen casa propia, si tienen, en qué estrato viven. Parece mentira esas cositas que de hecho por ley debemos hacerlas cada año, porque eso quiero puntualizar, por ley debemos caracterizar y tener un perfil sociodemográfico. Pero más allá de hacerlo por ley, es como para que tú puedas tener una visión y en la medida, y ahí va una parte de la respuesta de la pregunta que me estás haciendo, para que puedas crear planes a la medida. Eso es como si yo voy a comprar zapatos, entonces me encantaron estos zapatos y yo no pregunto qué talla son y me pongo el que sea. No, tengo que buscar algo que calce conmigo, porque yo puedo tener una empresa que es una TIC, que es una empresa de alto nivel, donde todo el mundo es profesional, donde todo el mundo muy probablemente tiene maestrías, pero hay diferencias donde encontramos empresas donde son personas obreras, por ejemplo, y probablemente las aspiraciones o las necesidades van a ser diferentes de cada lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué he notado yo que sirve? Primero, montar estrategias. Hacer cosas sueltas no funciona. Que yo haga una cosa por acá, que bienestar haga por allá, no. Lo que importa acá es que podamos unir fuerzas y que todos hablemos el mismo idioma. Porque en algunas ocasiones acá planean una cosa y entonces seguridad y salud en el trabajo planea otra y desde talento humano se planea otra y realmente no se están hablando. Entonces lo importante es primero trabajar en equipo, hablarse, a partir de ese diagnóstico establecer un plan de trabajo aterrizado a lo más cercano que son las necesidades. Probablemente no la vamos a poder pegar a todas las necesidades que tienen todos, porque todos tenemos necesidades diferentes. Pero cuando hacemos un análisis grupal sabemos que nos van a salir algunos temas muy puntuales que son los que debemos trabajar. Y aquí algo que funciona es no solamente hacer temas relacionados con capacitación o charlas, sino también hacer temas muy vivenciales. Esto funciona un montón. A veces queremos dar las charlas en 1 hora porque solamente nos prestaron a los trabajadores 1 hora y no se puede más porque hay muchas reuniones, pero vengan, las cosas que realmente han impactado y le pegan a la gente en su corazón y en su mente, pues más en su mente porque el corazón realmente en su mente, son las cosas vivenciales. Eso trasciende. Hay mucha gente que en nuestros talleres vivenciales han dicho, oye, gracias. Hoy necesitaba escuchar esto. Vine con la energía en el piso y gracias a lo que tú me estás diciendo el día de hoy, yo puedo mirar esa situación, no me gusta llamarle ya problema, esa situación la puedo mirar de una manera diferente, con otras gafas, con otros lentes. Entonces, creo que eso es lo que realmente hace falta. Obviamente es importante, sin dejar a un lado los programas de vigilancia. Recordemos que los programas de vigilancia todo el tiempo lo que están haciendo es monitorear que la población no se me enferme. Entonces, dentro de esos programas de vigilancia tenemos los programas de vigilancia para la prevención del riesgo psicosocial. Estos programas de vigilancia o este programa en particular permite estar monitoreando a la población desde varias partes, desde los exámenes médicos, desde el ausentismo. Muchas veces el ausentismo es algo que es subvalorado, pero ese nos habla muchísimo y nos dice cositas bien puntuales. Por ejemplo, hay veces que tú puedes identificar que tu empresa la gente se está enfermando o se incapacita mucho por migraña. Y la gente, pero la migraña es un tema neurológico, o sea, ¿qué tiene que ver con lo psicosocial? Pero lo que no saben muchas veces es que muchas migrañas están relacionadas con estrés. Muchos desencadenantes de la migraña están relacionados con problemas realmente psicosociales, donde tú no te sientes bien y tu cuerpo somatiza y manifiesta de esa forma. Entonces, por eso es importante que todo el tiempo estemos monitoreando a nuestras personas trabajadoras. ¿Por qué? Porque de una u otra forma ellos nos hablan. Lo que pasa es que a veces
no analizamos ni miramos lo que está en el trasfondo del asunto. De acuerdo. Bueno, ya en este momento nos escucharon con relación a toda esta información. Es importante que le des el tiempo a tu empresa para pedir esos diagnósticos, que se pueda revisar, que se pueda analizar los datos, que se piense en estrategia para unir las diferentes áreas de la empresa que tienen como el sentido de lo humano, ya sea salud y seguridad en el trabajo, cultura organizacional, capital intelectual, talento humano, desarrollo corporativo, innovación. O sea, pueden haber muchas áreas que puedan aportar ese proceso y se piense en estrategias donde todo sea como muy vivencial, muy asociado realmente a la necesidad, entender todos esos profesiogramas o la parte sociodemográfica para poder saber cuál sería el sentido de lo que estamos haciendo y entender que así como un ambiente de trabajo nos puede sanar, también nos puede enfermar. Y a veces no pensar como esos son que son personas débiles o que son de esta nueva generación o que no entienden, sino más bien cómo logro sacar el mejor provecho de esa relación contractual, que la persona aprenda, conozca, crezca, mejore, pero que asimismo produzca de la mejor manera para que todos crezcamos. Eso es un proceso de ganar y no solamente un área se puede ver beneficiada. Hay empresas que son muy paternalistas y a veces los empleados hacen muchas cosas y realmente la empresa está llevando la peor parte y a veces sucede al contrario, como que la empresa más o menos explota a las personas hasta la última gota y pues la gente se va enfermando y se va saliendo y pues llegará otro que pueda nuevamente exprimir y creo que eso no se hace sostenible en el tiempo, sino que personas felices, sanas, tranquilas, productivas, inteligentes, profesionales no me refiero a terminar una profesión, sino que hagan muy bien su trabajo de manera permanente y una empresa organizada, con estrategias, políticas adecuadas, rentable y sostenible en el tiempo, porque las empresas no tienen ánimo de pérdida, tienen ánimo de ganancia y a eso le trabajamos, pero que sea con un equilibrio de manera permanente. Creo que si logramos eso, podemos lograr cosas importantes en las compañías. Entonces, si esto fue de utilidad para ti, si sientes que le puede servir a alguna persona que lo escuche, por favor, compártelo. Recuerden que pueden colocarnos todas sus preguntas a todas nuestras redes sociales y les pediríamos un ejercicio adicional y que coloquen cuáles son las prácticas que usted ha visto en las empresas que sanan. Déjenlas aquí para que todos tengamos aquí como una guía de muchas opciones interesantes de qué podríamos hacer y cuáles son las prácticas que ustedes sienten que de pronto enferman para que de pronto si eso lo hacen en mi empresa tal vez yo pueda hacer el motor de cambio para que haga cosas diferentes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la comunidad y a ti, Eri, por invitarme. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos viéndonos pronto. Somos tu mano amiga. Ebullición Mental.